Bueno, estimados estudiantes, continuando con nuestra práctica de titulación potenciométrica, ahora vamos a ver cómo calcular la primera derivada. Entonces vamos a ver el técnico de análisis de la primera derivada. Esta técnica de análisis es solamente para evidenciar, es una técnica matemática que nos va a decir en qué punto de volumen nuestra curva tuvo un cambio de inflexión, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen las derivadas en las funciones matemáticas. Entonces podríamos sacar una función de esta curva que nosotros obtuvimos. Esta fue la que yo obtuve usando el simulador, ¿cierto? Entonces aquí está la gráfica que ustedes deberían presentar o deberían graficar. El título del gráfico, ¿cierto? Curva de titulación de un ácido desconocido. El pH va en el eje Y y el volumen de N adicionado 0.1 molar, ¿cierto? Tendremos un gráfico de este tipo. Ahora, vamos a cambiar este gráfico al gráfico de la primera derivada de este gráfico, ya que aquí podemos ver que nuestro punto de equivalencia está cercano entre los 36 y los 38-39 mililitros de NaOH. Entonces, para ver eso de una manera más fácil, vamos a ayudarnos del método de la primera derivada. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a graficar volumen medio en función de el cambio del pH y el cambio del volumen, ¿cierto? Que esa es la definición derivada. Entonces vamos a primero generar el primer punto, que sería el cambio del pH, que va a ser igual, abro paréntesis, pH menos pH directamente inferior, cierro paréntesis, dividido en el cambio de volumen, de nuevo entre paréntesis, que no se nos olvide, el cambio de volumen menos el volumen inmediatamente inferior, cierro paréntesis, le doy enter, listo. Ese sería nuestro cambio de pH en función del cambio de volumen. Y ahora lo arrastro hacia abajo solamente hasta completar mi tabla de datos, que en este caso, como lo vimos en el video pasado, fueron 40 mililitros en mi caso. Dependiendo de la cantidad de datos que ustedes tomen, van a ser menos o van a ser más, no importa. ¿Listo? Eso lo vamos a graficar en función del volumen medio. ¿Listo? El volumen medio, ¿qué sería? La suma de los dos volúmenes, este más inmediatamente anterior, dividido en 2. Listo, dividido en 2. ¿Cierto? Porque tenemos dos datos. Este sería nuestro volumen medio. Porque estamos sacando un punto entre estos dos datos. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es arrastrar hacia atrás, hacia abajo, hasta de nuevo hasta completar mi tabla. Y tendríamos nuestro volumen medio de todo eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar esto, ¿cierto? Entonces para eso, ¿qué hacemos? Lo seleccionamos con Shift Control y le damos hacia abajo y seleccionamos todos nuestros datos. Ahora voy a ir a insertar gráficos de dispersión. ¿Listo? Ahí está nuestro gráfico. Ustedes saben que a mí me gusta trabajar en una hoja aparte, entonces mover un gráfico en una hoja aparte. Tendremos un gráfico de este tipo. Entonces aquí ustedes se pueden dar claramente cuenta cuál es el punto que nos dio un cambio más grande, o sea, en el cual se dio el cambio de inflexión de esta curva. Lo que voy a hacer ahora es agregar una línea para que nos quede más fácil ver ese tipo de datos, ¿cierto? Entonces dar formato a la serie de datos. Vamos aquí, línea sólida, ¿cierto? Línea sólida, solo que yo no la quiero sólida, eso no es la idea. Entonces voy a puntos, algo que nos junte más o menos la línea, y voy a cambiar el color a gris. Listo, y la voy a poner un poco más ancha para que se vea más fácil, ¿cierto? Todo eso pensando en facilitar al lector, al quien vaya a leer este tipo de gráficas. Ustedes tienen que ayudarle de la mayor manera, ver cómo está, cómo se queda, presentarla de la mejor manera posible. Listo, ahora cierro este diálogo. Listo, tendríamos nuestro gráfico de derivada en función del volumen medio, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Agregar los títulos a los ejes. Título del eje vertical, ¿cuál es? La derivada, ¿cierto? El cambio. Voy a poner en este momento deltas para que quede más fácil. Delta de pH sobre el delta del volumen, ¿cierto? Lo selecciono para que quede más grande y voy a ampliar mi tamaño de letra. 14 está bien, en negrillo. Listo, ahí está nuestro. Y en en el eje de abajo que tendríamos, entonces de nuevo voy a insertar. Listo. Entonces tendríamos en nuestro gráfico de este tipo, ¿cierto? Es el gráfico de la primera derivada
derivada, ¿cierto? El gráfico de la primera derivada, listo chicos. Entonces aquí se puede ver claramente que nuestro punto de coagulancia estaría cerca a los 37.5 mililitros, que fue donde nos dio el valor más grande del cambio de pH, o sea, cambio de pH en función del cambio de volumen, o sea, en el cual se dio nuestro punto de equivalencia, ya que podemos darnos cuenta aquí que estuvo cerca de entre los 36 y los 39 mililitros. ¿Listo? Entonces así eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro gráfico de este tipo, no se les olvide poner los títulos, los ejes, agregar los ejes, ¿cierto? Agregar el título horizontal y agregar el título del gráfico, ¿cierto? No se les olvide agregar todas las partes que tiene que tener un gráfico y listo. Otra cosa que es importante cuando presentamos gráficos, no dejar zonas vacías, ¿cierto? Entonces nuestros datos van hasta 40, entonces deberíamos cortar nuestro gráfico en 40, porque de aquí para allá eso es información vacía. Estaríamos presentando un gráfico que no presenta información ninguna. ¿Listo? Entonces ese sería el método de la primera derivada. Vamos a dejar este video por aquí. En el próximo video vamos a ver cómo calcular la segunda derivada y cómo calcular el pKa de un ácido desconocido y cómo calcular la masa molecular de un ácido desconocido por el método de la potenciometría. ¿Listo? Entonces vamos a dejar eso por aquí. Espero estén muy bien.